Hoy hay un proceso de transformación y prácticamente estamos por finalizar un año donde el Señor quiere culminar con lo mejor. Por lo general, cerrando los años siempre se hace lo mejor, ¿no? No la mejor parranda, sino la mejor unidad, la mejor comunión. Lo mejor con lo que el Señor haga en mi vida, que yo diga victorioso porque todo el año he estado sujeto al Señor. Amén. Yo le invito que vayamos allí a Romanos capítulo 12 y vamos a estar leyendo del versículo 1 y 2. Amén. Dice Romanos así, dice la buena palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, en esta mañana te pido, Dios, que seas tú hablando a mi vida, que seas tú hablando a nuestras vidas. Hoy que tu palabra, Señor, haga mella, Dios, en mi corazón, en nuestros corazones. Que hoy, Señor, haya un tiempo, Señor, de transformación. A ti, Señor, te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Podemos ver por medio de la palabra que Pablo, el apóstol Pablo, habla de muchas cosas en estos dos versículos. Pero ¿sabe? Me llama la atención algo grandioso. Y Pablo empieza diciendo algo así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos hemos visto las misericordias de Dios? ¿Cierto? Hemos escuchado cuando vemos Dios es misericordioso. Dios es tan misericordioso que me ha guardado mi vida, que ha guardado mi familia. La misericordia de Dios la he visto. Y muchas veces pronunciamos la palabra misericordia. Pero cuando hablamos de palabra misericordia tiene varios términos. Pero hoy hay dos términos que sobresalen. Y en el Antiguo Testamento vemos la palabra en hebreo yesep, que tiene como significado, entre otras cosas, bondad, misericordia y fidelidad. En el Antiguo Testamento veíamos totalmente la misericordia en su plenitud, la misericordia de Dios. Entonces veíamos un Dios misericordioso que quería rescatar a su pueblo. Y siempre llamaba a un profeta, llamaba un hombre de Dios para poderles decir, dile a mi pueblo que se aparte, dile a mi pueblo que venga, dile a mi pueblo que me busque, dile a mi pueblo que yo soy Dios y que ellos son mi pueblo. Entonces, en el Antiguo Testamento podríamos ver ese hebreo yesep, bondad, misericordia y fidelidad. Y sabe, yo siempre he visto la fidelidad de Dios. Aunque nosotros somos infieles, el Señor siempre permanece con su fidelidad. Aun cuando le fallemos, el Señor siempre ha estado ahí fiel. Siempre ha estado con su bondad, con su misericordia. Pero ahora en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, en el término griego, lo representa como la palabra eleos. Diga eleos. Se refiere a la manifestación externa de la compasión. Entonces, el Señor con su gran misericordia quería salvar su pueblo y quiere salvar su pueblo. Pero ahora el Señor Jesús nos enseña que somos la misericordia de Dios. Pero ahora, como esa misericordia de Dios vino a nosotros, viene la parte externa, la compasión. Entonces Jesús quiere enseñarnos y nos enseñó a través de Mateo 9:36 y dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? ¿Qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús en esta parte nos enseña la compasión. No tan solo las misericordias de Dios, sino que Jesús dice, hay muchas ovejas que merecen y necesitan la compasión. No sé con cuántas personas ha sido usted compasivo en este año. Pero algo que el Señor nos enseña muy claramente es que usted y yo debemos de ser compasivos con los unos, con los otros. Amén.
Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas. Pero ahora veamos la misericordia de Dios en todas sus plenitudes. Una de ellas, una misericordia eterna. Y está en Salmos 103:17. Y dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad, ¿hasta dónde? Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. O sea, el Señor dice, mi misericordia es como una bola, ronda y va para siempre, porque ha sido desde la eternidad hasta la eternidad, o sea, nunca se va a acabar. Por eso dice el Señor, va de generación en generación, de los hijos en los hijos, y la misericordia de Dios es totalmente constante. No hay un límite, no hay algo que diga, hasta aquí llegó la misericordia de Dios, no se va a acabar. Tiene un tiempo límite para que la misericordia de Dios se acabe. La misericordia de Dios es eterna, pero también hay una misericordia sin límites. Una misericordia que no tiene barreras. Una misericordia que dice, hasta aquí llegó mi misericordia. Y de para aquí para allá, se fregaron. La misericordia de Dios dice que no tiene ningún límite. Y dice Salmo 108:4, dice, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Más grande que los cielos es tu misericordia. Si usted se levantara en este momento, ¿usted podría alcanzar los cielos? ¿No es cierto? ¿Cuántos han viajado en avión? ¿Han visto esas nubes? ¿Y usted ha visto hasta el infinito? Dice, nos parece que no se acabara. Así es la misericordia de Dios. Dice que aún más grande que los cielos. Y aún si colocáramos miles y miles de escaleras, no alcanzaríamos la misericordia de Dios. No alcanzaríamos llegar hasta los cielos. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios se extiende totalmente. La misericordia de Dios no tiene límites. No tiene un tope, es totalmente, va sin límite, rompe totalmente los límites hasta la verdad de los cielos. Pero también encontramos una misericordia que estimula el arrepentimiento. Y allí en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová, ¿no hemos sido qué? No hemos sido consumidos. Yo creo que si fuéramos usted y yo creo que ya haríamos dicho, se fue, todo esto se acabó, ya no más. Pero como la misericordia de Dios es tan grande, el Señor sigue esperando y guardando que cada uno lleguemos al pleno conocimiento, que lleguemos a conocerlo, a entregarnos, ¿cierto? Por eso dice Jehová, no hemos sido consumidos aún, porque el Señor está guardando la esperanza que aún todavía no es el tiempo, todavía no es, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice, nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Yo he visto cómo el Señor nueva mañana nos da la oportunidad de esa misericordia. Dice, grandes son nuevas cada mañana, porque nunca decayeron tus misericordias, porque las misericordias de Dios están cada mañana, y cada mañana podemos ver la gloria de Dios. Cada mañana usted puede despertar en su casa, usted puede despertar junto a su familia. Aún con la circunstancia está la misericordia de Dios, está su plenitud ahí. Pero dice el Señor, grande es tu fidelidad. Por última dice, la misericordia hace posible la salvación. Es la llave. Dice Tito 3:5, no nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por misericordia, por el elevamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Gracias, hermano. No nos salvó por obras de justicia. El Señor no te salvó porque eras el mejor hijo, o porque eras el mejor esposo, o no porque eres el mejor vecino. El Señor no te salvó porque eres el mejor hermano en la iglesia. Dice el Señor, no por obras, sino por misericordia. No por obras para que nadie se gloríe. No porque yo soy, no porque yo tengo, no porque yo hago. Y el yo. No, yo no soy nadie. El Señor simplemente me salvó por misericordia. Porque aun cuando estaba consumido en mis pecados, Él decidió llamarme. ¿Quién era yo? ¿Quién soy yo para decirle, Señor, es que yo aquí vengo y yo soy tu siervo, Señor? Es que yo aquí soy. No,
El Señor dice en su palabra, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por pura gracia. El Señor nos llamó por pura gracia. Amén. Esas son las plenitud que podemos ver algunas en la plenitud, en la misericordia de Dios. Pero por su misericordia se hace el plan de salvación. Pregúntele al que está al lado, ¿conoce usted el plan de salvación? ¿Sí conoce usted el plan de salvación? Pero, ¿salvación de qué? Luego, ¿de qué me va a salvar Jesús? Luego, ¿es que va a haber un terremoto? ¿O es que va a haber una catástrofe? ¿Salvación de qué? ¿De qué nos va a salvar el Señor? Y aún podemos decir, tengo dinero, tengo una buena familia, tengo una buena esposa, tengo un buen trabajo, tengo una buena posición, tengo títulos, estoy bien. ¿De qué me puede salvar Jesús? ¿De qué me puedo salvar yo si estoy bien? Pero el Señor dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la dádiva del Señor es un regalo. Es algo gratuitamente que nos dio totalmente el Señor. Pero dice el Señor, porque la paga del pecado es muerte. No se me va a perder ahí. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Después del pecado de Adán y Eva, todos nacemos pecadores. Nacíamos con la naturaleza pecaminosa. Aún con ese pecado ahí legado. Aún por cuanto cuando ellos fueron destituidos del Edén, entró el pecado. Pero toda aquella persona que nace sin practicar el pecado, ya es pecador o era pecador. Pero mire, ¿qué dijo Jesús? Ahora viene Jesús y dice, cuanto tú eres pecador, por cuanto has pecado, debes morir. Por cuanto has pecado, ahora tendrás que morir. Y tú dices, no, pero es que yo no quiero morir. Yo no quiero morir. Entonces Jesús dice, por cuanto tú has pecado, están todos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora tienes muerte. Y él dice, pero yo no quiero morir. ¿Y quién desea morir? Si lo que deseamos es vivir. Deseamos es seguir y seguir y seguir. Y nadie desea de que mañana se muera alguien. ¿Cierto que no? Deseamos es vivir. Y ahora el Señor Jesús dice, tienes que morir. Y nos negamos a morir. Ahora, ¿tú no quieres morir? No, no quiero morir. Listo, yo voy a morir en tu lugar. ¿Y tiene algún precio? No, es gratis. Solo tienes que hacer una cosa. Y el Señor Jesús nos dice, solo acéptame. Solo recíbeme. Como mi Señor, como tu Señor y mi Salvador personal. Y hay una condición, solo cree. Porque todo aquel que cree, ¿cierto? Y solo el Señor dice, solo tienes que creer. Y es, ¿solo nomás creer? Solo tengo que creer de que tú vas a pagar ese pecado por mí y seré salvo. Sí, así de sencillo, ¿cierto? Solo cree. Exactamente, eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que los que creemos en Jesús somos salvos. Y esa es la única condición. Solo cree en mí y yo te salvaré. Ahora, yo merecía estar en la cruz, porque yo era el que tenía que morir por mis pecados, por mis consecuencias, por la maldad que había en mí. Pero ahora el Señor Jesús dice, bájate de ahí y ahora yo ocuparé tu lugar y yo pagaré el precio por ti. Y ahora la persona dice, ¿y ahora qué debo hacer? Ya creo, te recibí en mi corazón como mi Señor y Salvador personal
y me arrepentí de todos mis pecados, y dice la Biblia que todos mis pecados fueron borrados. Ahora cuenta de aquí para adelante. ¿Ahora qué tengo que hacer, Señor? Dice Jesús, simplemente sígueme. Simplemente cuida lo que te he dado, y es el regalo de la salvación. Simplemente cuida ese regalo. Ahora el Señor dice, simplemente ve hacia adelante, cuida, predica. Simplemente cuídate, porque vengo pronto, dice Jesús. Porque pronto vendré por ti y quiero que tú te vayas conmigo. Ahora, lo que yo me merecía, dice Jesús, que es la vida eterna, que es mi recompensa, te la voy a dar a ti. Y tu muerte, yo la voy a coger. Y yo pagaré el precio por ti. Ahora, cuando éramos pecadores, el Señor pagó un precio por mí. Y me regeneró. Me justificó ante el Padre, diciendo, por Él pagué un precio, por Él pagué un precio, por ti pagué un precio. Jesús pagó un precio por ti. Y hoy en esta mañana el Señor te quiere decir, el Señor ha pagado un precio especialmente por ti. Y te ha lavado con tu sangre y ha perdonado totalmente de todos tus pecados. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente creer. Y aceptar en tu corazón de que Jesús es tu Salvador, que Jesús te redimió, que Jesús te salvó totalmente de una vida totalmente de pecado, una vida que llevabas totalmente desordenada. Pero ¿será que aquí acaba todo? ¿Será que la única condición es creer y somos salvos y ya? O sea, con mi salvación ya puedo entrar al reino de los cielos. Sí, soy salvo, ¿cierto? ¿La salvación se pierde? ¿Será que la salvación se pierde? ¿Sí o no? ¿Se puede perder? Yo ya soy salvo. Así peque o no peque, soy salvo, ¿cierto? Una cosa es que yo tendré que parecer ante el trono, el juicio, ¿cierto? Pero yo ya soy salvo. Simplemente voy a ser en el juicio por mis actos, por lo que estoy haciendo. Pero tu salvación ya la tienes. Simplemente vas a entrar en el juicio. Y ahí es donde entraremos en el juicio a mirar si sí, puedes entrar o no. Entonces, es el regalo de la salvación. No sé si usted se acuerde de Zaqueo, un publicano que se subió a un árbol sicomoro y él había escuchado de Jesús. Y decía, allí viene Jesús, y por ser tan bajito, digamos, no enanito, sino bajito, era muy bajo, tuvo que subirse al árbol sicomoro para poder ver dónde venía Jesús. Pero Jesús desde lejos lo vio y le dijo, Zaqueo, ven baja, Zaqueo, porque es necesario que hoy desciendas, porque hoy voy a ir a tu casa, porque hoy a tu casa ha entrado la salvación. Entonces muchos somos como ese Zaqueo. ¡Ey, David, ven! ¡Ey, Brian, ven! ¡Ey, Carlos, ven! Que hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y hoy el Señor Jesús ha estado tocando las puertas de mi corazón, de mi puerta, para decirte, hoy quiero entrar en tu casa, porque en tu casa hay salvación. Amén. Entonces, nosotros decimos que la salvación la tenemos, pero siempre y cuando querramos. Es ahí donde entra el libre albedrío. Tú decides si quieres ser salvo o no. Tú decides si quieres morir a tu pecado o vivir una vida común y corriente. Solo tú decides si sales por esa puerta y sales totalmente diferente. O tú decides si sales por esa puerta y sales igual. Y sales con un corazón duro. Y sales con tus máscaras. Y sales con tu hipocresía. Y sales con tus debilidades, pero solo tú decides porque el Señor nos ha dado libre albedrío. Solo yo decido si quiero ser salvo, si quiero ser redimido, si quiero caminar con Jesús. Y nadie te va a poner un revólver en la cabeza y te va a decir, o caminas con Jesús o te mato. No, eso nadie lo va a hacer. Nadie te va a poner esposas a decirte, o caminas con Jesús o no perteneces a la congregación. No, solo eres tú el quien decides, el que toma la decisión. Solo eres tú, la salvación es única y individual, no es en combo, no es en familia, no es en rosca, simplemente entrarás al reino de los cielos solo, amén, solo libre albedrío. Ahora, Efesios 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 4, 5 y 6, 4 y 5 dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo,
para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, en Efesios 1, hay algo muy particular y dice predestinados. ¿Sí? Dice predestinados. Este micrófono fue predestinado para poder ¿qué? Aumentar la voz. Y fue diseñado así. Simplemente yo podría coger este micrófono y colocarlo aquí para que el piano no se mueva, ¿no? O de pronto ponerlo encima del bafle para que sea bonito. O adornarlo con unas luces. Pero el diseñador no lo creó para eso. Simplemente él dijo, voy a crear esto para que la voz se extienda y puedan escuchar. ¿Cierto? Fue predestinado. Ahora el Señor dice, desde antes de la fundación del mundo, tú y yo fuimos predestinados. ¿Para qué? Para que fuéramos sus hijos, para que fuéramos salvos. Entonces el Señor desde la fundación del mundo ya se había tomado el trabajo de crearnos y de predestinarnos para que tú y yo hiciéramos la buena, perfecta voluntad del Señor y que pudiéramos ser hijos suyos por medio de la renovación de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Señor, pero ¿qué propósito tengo yo? ¿Y para qué tú me has creado? Y a veces nos llenamos con esas palabras y con esas preguntas. ¿Y tú qué quieres hacer en mi vida? ¿Y por qué me estás pasando por esto? ¿Y qué quieres hacer en mí? Pero el Señor dice, yo ya te predestiné para que tú seas mi hijo, para que tú seas salvo, para que tú vengas a mis caminos. Entonces el Señor ya totalmente me había diseñado. Él ya sabía que yo iba a estar sentado en ese lugar, que íbamos a estar en este lugar, que íbamos a caminar con Él. Ya fuimos predestinados desde antes de la formación del mundo. Ahora, después de haber recibido la salvación, ahí paramos y ya. ¿Debo vivir una vida común y corriente? Simplemente el Señor dice, pagué un precio por ti, eres libre, ahora yo pagué el precio por ti. Ahora simplemente cuida la salvación. Y mi Señor, ¿y cómo se cuida eso? ¿Cómo cuido la salvación? Por eso entramos a un proceso de transformación. Porque acepté al Señor Jesús, renuncié a mis pecados, a mi vida, morí a mi vida pasada, ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Tengo mi salvación? Simplemente ahora entro a un proceso de transformación. Y muchos dirán, no, hasta ahí vamos bien. Pero entrar al proceso, ahora el Señor tiene que pulirme y tenerme transformado. Pues sí. Ahora, transformación diferente a prueba, ¿no? Prueba diferente a transformación. Pero yo entro en el proceso donde debo ser transformado, donde debo ser pulido, donde debo ser totalmente genuino para el Señor, así como Él me creó. Ahora leamos nuevamente Romanos 12, versículo 1 y 2. Pero me gusta esta versión internacional. Me gusta esta versión porque algo dice así. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados por medio de la renovación de su mente, así que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice el versículo 2, no se amolden al mundo actual. No se amolden. ¿Y por qué muchos de nosotros, siendo cristianos, deseamos vivir en el mundo? ¿Por qué estamos anhelando las cosas de los demás? ¿Por qué yo, siendo conocedor, siendo redimido, quiero vivir como los que están afuera? Pero el Señor dice en su palabra, no se amolden al mundo actual, y lo hemos visto de enseñanzas atrás con nuestro pastor, en la tecnología, y lo hemos visto con muchas cosas. Pero el Señor dice, no te amoldes, porque este mundo terrenal es superficial, no es donde te vas a quedar a vivir. Tu reino está allí en los cielos.
Allí es donde vamos a vivir y esto es algo totalmente pasajero. Entonces el Señor dice, no se amolden, no nos amoldemos a este mundo actual, no nos dejemos atrapar, no nos dejemos arrastrar por las corrientes. Aún hacemos para que usted me pueda entender. Ven, Santi. Y mi hermano John, que es fuerte, y mi hermano Steve. Vamos a hacer de que ellos son el mundo por el día de hoy, ¿no? No, por hoy, no más. Aquí al frente, ¿sí? Entonces, los tres al frente, para que ustedes me puedan comprender la idea. Así de frente, mi hermano Steve también acá. ¿Sí? Y el Señor dice, se lo voy a ilustrar de esta manera. No se amolden a este mundo. El mundo cristiano, ¿cierto? Pero el Señor dice, no se amolden. Entonces el mundo viene hacia mí y viene con toda la corriente, ¿cierto? Y yo voy con todos ellos porque va a correr para allá. Pero dice el Señor, no se amolden y me dejé arrastrar, aunque el mundo no me quiso arrastrar tan como miedosos. Pero el mundo dice, no, yo no quiero, no me voy a amoldar a este mundo. Pero nuevamente dijo, no, me di por vencido, ¿cierto? Pero dice el Señor, no se amolden a este mundo, porque yo quiero ser totalmente transformado. Entonces soy un hombre transformado y decido transformar y decido no dejar y no decido arrastrarme a las corrientes del mundo. Y ahora voy a dejar y voy a traspasar y voy a decir, me voy y soy libre. Y el mundo quedó totalmente atrás, pero dice el Señor, no se amolden al mundo actual. Amén, gracias. No nos amoldemos al mundo actual. No nos dejemos arrastrar por las corrientes. Simplemente el Señor te dice, seamos transformados de gloria en gloria, seamos totalmente transformados porque tú y yo fuimos diseñados totalmente para agradar al Señor. Por eso la palabra dice al principio, dijo, os ruego por la misericordia de Dios, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo. Este cuerpo, dice la palabra, que somos templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo estamos cuidando este templo? ¿Cómo lo estoy cuidando? ¿Lo estoy bañando? ¿Desodorante? Sí. ¿De cueca? No. ¿Cierto? ¿Cómo estoy cuidando yo este templo? ¿Cómo lo estoy cuidando yo? ¿Lo estoy alimentando bien? Tanto así que ya me siento robusto, por no decir que gordito. O soy de los que ya no quiero comer y todo pálido, flacuchento, ¿sí? Y dice el Señor, pero ¿y qué estás haciendo con tu cuerpo? Si es el templo que yo dejé, es donde yo habito, dice el Espíritu Santo. Entonces el Señor dice, en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este cuerpo es el que tiene que adorar a Dios. Por eso que cuando tú y yo cantamos, adoramos al Señor, levantamos nuestra mano, entregamos nuestro corazón y dijo, Señor, quiero ser transformado, Señor, que tu gloria descienda sobre este lugar. Porque es mi cuerpo el que está decidiendo agradar a Dios. Ahora, la transformación va interna. Y mi corazón debe ser totalmente una revolución por dentro. Para producirse una transformación externa. Lo externa, ¿por qué? Porque cuando se produce mi transformación interna, muchos por fuera van a ver tu transformación. Y muchos van a decir, ¿ese era el hombre que andaba en las calles? ¿Ese era el hombre adúltero? ¿Era el hombre borracho? ¿Era la mujer chismosa? ¿La mujer que se agarraba a las greñas? Sí, es ella. ¿Y qué le pasó? No, el Señor la transformó, la cambió. Gloria a Dios, ¿cierto? Somos transformados de gloria en gloria. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuándo inicia mi proceso de transformación? Pues cuando me convierto a Él. Simple y sencillo. Ahí inicia mi proceso de transformación. Segunda de Corintios 3:18 dice así. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora, ¿qué dice Segunda de Corintios? Mirando a cara descubierta, como en el espejo del Señor. ¿Y qué me llevaba el Señor? Que delante de ustedes podemos tener máscaras, ¿no?
Pero yo no puedo entrar al cuarto de oración y decirle, Señor, no, ¿cómo entramos cuando oramos? Simplemente nos quebrantamos delante del Señor, no somos nadie. Pero delante de los hombres, ¿cómo está? Bien, gloria a Dios. ¿Qué pide el Señor? Que se desbarate, que se quite toda máscara. Dice el Señor, porque somos a cara descubierta delante del Señor. Delante del Señor simplemente podemos ser uno, no podemos ser falsos. Se cae toda hipocresía, se cae todo orgullo, se cae toda altivez, se cae totalmente todo. Y a cara descubierta, dice el Señor, es donde somos transformados de gloria en gloria. Pero ¿cómo así de gloria en gloria? La gloria de Dios desciende y un brillo sobre mi cuerpo. No, ¿sabe qué pasa? Que cuando decidimos confesar delante del Señor y reconocemos quién soy yo, simplemente le digo al Señor, Señor, te fallé, pero no quiero vivir más así. Estoy siendo sincero delante del Señor. Se me cae toda máscara y digo, simplemente, Señor, ayúdame Dios, porque cuidar tu salvación ha sido duro. Porque es que me han venido las tentaciones, me han venido las luchas, porque me han venido las circunstancias, Señor, y estoy tratando hasta lo más posible de cuidar tu salvación y que cuando tú vengas, yo quiero irme contigo, pero me estoy esforzando. Pero el Señor dice, derriba todo argumento, quita todo argumento de tu vida. El Señor que me llevaba, este lugar ha sido totalmente transformado y no sé si usted lo conocía como era antes. Y pocos llegamos a este lugar cuando conocíamos, ¿cierto? ¿Y cuántos sabían que aquí había una cocina? Uy, ¿cómo así? ¿En el púlpito una cocina? Sí, había una cocina que fue rellenada. Un cuarto, un parqueadero, un baño, una pieza. Y algún día cuando fuimos a mirar con el pastor y poder organizar las sillas, decíamos, ¿y cómo nos vamos a ubicar? Colocamos sillas acá, allá hay una pantalla. Pero ver este lugar cómo fue transformado, totalmente quitar paredes donde estuvieron siervos, quitando ladrillos, echando puntero, colocando luces, para que este lugar sea totalmente transformado, cambiado. Este lugar tuvo que sufrir un cambio, una transformación, quitar, y aún estamos en ese proceso de transformación, de renovar, de hacerlo mejor, y aún como iglesia estamos ahí. Pero ¿qué pasa? Nuestro proceso de transformación es como este salón. O sea, ¿yo me parezco a este salón? No. Simplemente, cada ladrillo que se derribó es cada ladrillo que tendremos que tumbar de nuestras vidas. No sé qué basura tengas en tu vida, pero algo de seguro, que si el Señor nos quiere transformar, nos quiere cambiar, tendrás que quitar, tendrás que colocar, tendrás que adornar, tendrás que totalmente colocar luces, tendrás que quitar de tu corazón lo que no es tuyo y desarraigar, y va a doler, y tal vez te van a salir ampollas de martillar y echar maceta y echar puntero. Pero el Señor te dice hoy, debemos totalmente arrancar para ser transformados, para ser renovados. Para que seas tú renovado, tendré que renunciar a cosas. Ahora, renuncié al pecado, Jesús me hizo libre, pagó un precio por mí. Pero eso no significa que no tenga nada en mi vida. Eso no significa que no tenga nada en mi interior. Y ahí es donde tendré que sacar mis luchas, mis miedos y mis temores, mis fracasos y mis dolores. Ahí es donde tengo que comenzar a desarraigar y a quitar lo que no sirve para poder dejar plantar lo que Dios quiere plantar en mi vida. Amén. No sé, Dios, qué quiera plantar en tu vida. No sé qué tengas que desarraigar, pero de una cosa sí estoy seguro, que el Señor quiere empezar un proceso de transformación, y aún hay muchos que estamos en este lugar que el Señor nos ha entrado en ese proceso de transformación. Amén. La transformación significa darle forma o aspecto a algo o a alguien, ¿cierto? Ser totalmente cambiado, rediseñado y mejorado. Y ahora yo quiero ser una persona rediseñada, ¿cierto? Nací, teníamos cosas, pero ahora yo quiero ser mejor. Y por eso decimos, queremos ser mejor. Y no es malo querer ser mejores, no es malo ser transformados, no es malo ser un buen padre, no es malo ser un buen amigo, no es malo ser un buen esposo, no es malo. ¿Por qué? Porque somos totalmente transformados.
Y la faceta que muchos veían antes, hoy en diferente, es una versión totalmente mejorada. Tal vez el que conocían antes ya no existe. Ahora soy una nueva persona. Dice la palabra, soy una nueva criatura en Cristo. Porque todas las viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. ¿Sí? ¿Algo así? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cierto? Todo quedó atrás. Eso. Algo así, pero me entendió. Pero debemos de ser totalmente transformados. El Señor nos dice en su palabra que nos diseñó a su imagen y su semejanza. Ahora, si usted se mirara a cara descubierta con el Señor, ¿será que sí nos parecemos al Señor? ¿Sí? ¿No? De pronto no somos así tan esbeltos y bueno, aunque no hemos conocido a Dios, ¿no? Pero somos lo más hermoso que Dios ha creado, porque somos a imagen y su semejanza. Entonces no te sientas de que eres feo, de que eres gordo, de que tienes un barro, que tienes una espinilla, que tienes la ceja más arriba. Acéptate y tal como eres, porque así te diseñó el Señor. Eres único entre todos y no hay copias tuyas. Entonces cuando tú te miras al espejo, cuando te mires a cara descubierta con el Señor, dígale, Señor. ¿Cierto? Tan hermoso, tan hermosa que tú me has creado, ¿cierto? Pero a veces nos miramos y ojeras y arrugas. Señor, y esos los años no han pasado en vano. ¿Y qué está pasando con mi transformación? Ahora va joven y ya me estoy volviendo viejo. No. Y en vez de tener una transformación, entonces, pero que nos gocemos y nos alegremos en cada proceso. Amén. La palabra transformación tiene como significado la palabra metamorfo, que describe un proceso mediante el cual que está dentro de nosotros se expande hacia afuera. Entonces eso es lo que decíamos metamorfo. Mi transformación empieza por dentro, pero se extiende hacia afuera. ¿Sí? Mi transformación debe ser genuina, duradera. Mi transformación no puede ser algo momentáneo. No puedes decir, me voy a transformar en un día y voy a ser el mejor cristiano y voy a servir y voy a ser el mejor en la casa y voy a ser el mejor en mis estudios. Y pasaron 3 días y ay, Señor, eso de algo momentáneo, sí, por el momento. Pero mi transformación debe ser algo duradero, algo que dure, algo que sea para siempre, no algo momentáneo, no algo por el momento. Simplemente no debe ser el momento, algo que dure en mi camino. Mi transformación debe ser genuina, debe ser una transformación pura, un arrepentimiento totalmente genuino y puro. Amén. Pero en ese proceso de transformación, cuando Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque conoceréis a Jesús y Jesús hará libres, nos hará libres. Porque tú y yo entramos al pleno conocimiento de renovar totalmente vuestro entendimiento. ¿Sí? Lo que teníamos aquí simplemente es y volver a inyectar nuevas cosas. Volver a inyectar la palabra de Dios. Lo que decía nuestro pastor esa mañana es muy cierto. Cuando entramos en la presencia del Espíritu Santo, Él es el quien nos revela. Y sabe, a mí me gusta a veces estar en tiempo de silencio, porque es lo genial, es lo más grandioso. A veces cuando hay tanta bulla y tanta correría y bla, 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 y por acá, y que las mujeres y la cocina, y que tenemos que correr. Pero cuando yo personalmente entro en un momento de quietud, de soledad, de poder escuchar, ahí es donde el Espíritu Santo comienza a hablar. Ahí donde Él me comienza a mostrar quién soy yo realmente. Es esa persona, Él me muestra. Y esta semana me pasó algo así muy curioso. Me levanté, como todas las mañanas, a trabajar, bien juicioso. Pero mi esposita estaba enferma. Pero no pensé que era gripa.
Y a veces uno como hombre es tan inconsciente, uno dice, bueno, o sea, si nos estábamos acostados los dos, se levantó bien, ¿qué pasó acá? Se levantó enferma y le dije, pues tienes que ir al médico, tienes que pedir cita, ¿por qué no vas al médico? Isabela pues ama mucho a su mamá, la defendió de una manera grandiosa y me dijo algo muy duro y me dolió. Y todo el día duré serio, quedé serio. Y en la casa saben que yo cuando soy serio, no soy grosero, no soy vulgar, nada. Simplemente me quedo callado. Pero mi rostro lo refleja todo. No sé si le ha pasado. Pero mi rostro refleja todo. Y simplemente me quedo serio meditando y escudriñando allá mi mente. Isabela se fue a estudiar y Ana quedó en la cama, enferma, dolida. No me dijo nada malo, como que, no sé, es injusto con mi mamá o no me acuerdo. Y ese fue al colegio y cuando regresó al colegio, lógicamente yo estaba serio con ella, estaba dolido. Y Isabela, papá, y yo la ignoré de verdad. Hermano, ¿y usted siendo cristiano? Sí, siendo del Ministerio de Familias, sí. Eso no significa que yo sea el mejor. No, también tengo mis fallas y tengo mis errores. Pero no soy como antes. Tal vez lo que era antes quedó atrás. Ahora soy nuevo, hago nuevas cosas. No. Pero ¿qué pasó en un momento cuando estaba allí? Estaba quieto y de una u otra manera el Espíritu Santo me habló. Y me dijo, ¿tan solo por una gripa te pones bravo? ¿Solo por eso nomás? ¿Y vas a estar así? Entonces me acerqué a Isabela por la noche y le dije, mami, no me gustó esto y esto y esto. Y simplemente me dolió. Porque pues siento, sí, defiendes más a tu mamá, pero yo también soy tu papá. Entonces me duele. Entonces, es ahí donde el Señor comienza a redarguir. Y por eso dice la palabra que el Espíritu Santo me convence de pecado. Él es el único que se encarga en moldear mi vida. Él es el único que se ha encargado en transformar mi vida. No soy el hombre más perfecto, pero trato de ser el mejor esposo. Trato de ser el mejor papá. Trato de ser el mejor compañero, el mejor amigo. Trato de ser el mejor hermano. Y si algún día no lo llego a saludar, salúdeme. Sí, porque a veces puede pasar eso. A mí ese es mi rostro, refleja que soy bravo. Pero cuando usted me conoce, tranquilo que vamos a almorzar y vamos a comer helado. Pero esa es la transformación que el Señor ha causado en mí. Esa es la transformación que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Porque conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Porque al conocer a Jesús hay libertad en mi vida y hay libertad en mi casa, hay libertad en mis caminos. Entonces el Señor por eso ha traído libertad en mi vida. 3 procesos de transformación, de mi transformación, de su transformación, porque mi transformación es diferente a la transformación que tiene usted. Cada uno somos imagen y semejanza del Señor, pero usted y yo somos totalmente diferentes y tenemos diferentes vivencias en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestro trabajo o en nuestro estudio. Lo que usted tiene tal vez no lo tengo yo, o lo que yo tengo no lo tiene usted, y usted de pronto dice, uy, Dios guarde que no tenga lo que yo tenga el hermano, y no tampoco lo que usted tenga. Pero no son diferentes procesos, mis procesos son diferentes a los procesos que usted tendrá que llevar. Y yo siempre he dicho, yo he aprendido, no por revelación, sino por trituración, y el Señor me ha tenido que triturar fuerte para poder decir, hoy soy cambiado. Pero no tan solo lo digo yo. Yo he sentido que he cambiado por dentro, pero mi esposa dice, mi esposo ha cambiado. La sobrina de mi esposa dice, él ha sido cambiado, él ha sido transformado. Entonces, creo que el Señor ha transformado mi vida. Por eso en tu casa te van a decir, has cambiado, ya no eres de mal genio, ya no eres aburrido, no eres apático, eres contento, eres alegre. ¿Sí? Es lo que el Señor ha hecho en mi vida. Con orgullo, ¿cierto? 3 etapas de mi transformación. Primero, identificar mi proceso. ¿Cuál es mi proceso? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quiere Dios en mi proceso? ¿Cuál es ese proceso?
Primeramente debemos de identificar cuál es ese proceso donde el Señor me ha pasado. ¿Qué quiere moldear mi vida? ¿Cuál es ese proceso que el Señor quiere comenzar a transformar? Porque el Señor, dice hermano usted que la palabra dice que el Señor nos va a transformar de gloria en gloria. Pero realmente, ¿cuál es mi proceso? Y yo quisiera decirle cuál es su proceso. Pero solo usted sabe cuál es el proceso que Dios está llevando en su vida. No sé si usted es una persona inconstante. El Señor quiere colocar constancia. ¿Sí? No sé si le cueste aún dejar cosas del pasado o soltar. Y tal vez ese sea el proceso donde el Señor me está comenzando a pulir, a trabajar. ¿Cuál es y qué quiere Dios en mi proceso? Dios quiere que tú y yo en este proceso salgamos victoriosos, que no nos demos por vencidos. Que cuando el Señor Jesús venga y diga, vine por ti, vámonos. Segundo, no rechazar el proceso. No rechaces el proceso de Dios. Hay muchos, ¿qué hacemos? Evadimos el proceso. Y lo que hacemos es, uy no, por acá no. Pero sabes, te digo una cosa, que cuando tú rechazas tu proceso, más adelante te va a aparecer. Eso es verídico. Cuando el Señor te quiere pulir en algo, cuando el Señor te quiere transformar en algo y así lo hayas pasado por un lado, más adelante va a pasar. Y hasta que tú no soluciones eso, ese proceso no se va totalmente a cerrar. Ese proceso en el cual, donde estás, que tienes que aprender a perdonar, y aun cuando suena que tienes, ¿sí? Debo perdonar. Debo aprender a sanar mi corazón. Porque es que si no lo sano ahorita y hago lo del gatico y tapo, más adelante me va a pasar lo mismo. Y siempre tratamos de evadir el proceso y por aquí no porque me caigo. Pero cuando tú y yo pasamos ese proceso, identificamos ese proceso y no lo rechazamos, ese proceso ya lo saltamos y digo, eso ya lo pasé yo. Ahora yo voy a ayudar a aquel que está en ese proceso, aquel que ha pasado por esa circunstancia. Ahora el Señor me hizo pasar, no lo rechacé. El Señor me formó, me transformó. Ahora es darle la mano a otro para ayudarle a pasar ese proceso. Déjame decirte que no estás solo, que no estás sola, que el Señor siempre ha estado contigo. Y el Señor lo refleja por medio de su palabra porque dice, estaré con vosotros hasta el final del mundo. Pero también ha colocado personas específicas. ¿Qué me colocaba, Señor, también? De que debemos echar raíces profundas. En mi proceso deben haber raíces profundas. ¿Quieres dar fruto? Pero no tienes raíces profundas. Que el pastor no me saludó, déjame decirte que no tienes raíces profundas. Que eres débil en oración, déjame decirte que no tienes raíces profundas. Que esta iglesia no me gusta, déjame decirte que no tienes raíces profundas. El Señor nos quiere llevar a que tú y yo profundicemos y que mis raíces sean profundas, que mis raíces sean fuertes, que mis raíces sean vigorosas, para que más adelante tú y yo podamos dar el fruto que se merece. Pero si tú y yo no echamos raíces profundas, nuestro fruto va a ser en vano. Mi fruto va a caer y no va a permanecer. Al no rechazar el proceso, y si yo no rechazo mi proceso, encontraré el crecimiento que necesito. Y por eso hemos ido de procesos en procesos. Y tal vez esa palabra ha retumbado mucho en proceso. Y sí, hemos entrado en un proceso. En el proceso de ser formados, en el proceso de ser capacitados, en el proceso de servir y en el proceso de crecer. Usted hoy en día ve una alabanza que antes no existía. ¿Por qué? Porque ellos han pasado su proceso y hoy en día están aquí cantando de gloria en gloria. Amén. No rechace su proceso. Si usted tiene que pasar por un servicio, si usted tiene que pasar por un proceso en su casa, no lo rechace. Simplemente aprenda a crecer en su proceso. Por último, aprender a vivir mi proceso.
pero no vivir el proceso. Ay, este proceso cuesta mucho y esta carga, no, mi proceso lo debo de vivir con gozo, con alegría, con fe en sabiendo de que el Señor me va a sacar adelante, que voy a salir victorioso. Amén. Recuerda, identificar tu proceso, no rechazar el proceso y vivir tu proceso. Gózate si estás en tu proceso, gózate si te estás formando, gózate si el Señor te está rediseñando, porque el Señor quiere sacar lo mejor de ti. Porque aun cuando seas menospreciado, por eso dice la palabra, de lo más vil y menospreciado, el Señor lo coloca de alto, ¿cierto? Muchos tal vez somos como en la transformación de la mariposita. Aún en su capullo, muchos estamos siendo transformados y cambiados. Y nadie te ve. Nadie te ve que estás siendo transformado o cambiado. Pero prontamente saldrás siendo esa mariposa. No. Me va a confundir, ¿no? Siendo ese hombre, esa mujer victoriosa, siendo esa persona transformada. Ahí tenemos un poquito de identidad, ¿cierto? Pero que quiere el Señor que cuando tú salgas de ese proceso, el Señor te saque grandioso y glorioso. Amén. Vive tu proceso, tu transformación, y que tú y yo seamos transformados. Amén. Yo quiero que tú te coloques sobre tus pies.